Muy buenas noches a todos. Es un verdadero gusto para Educación Continua darles la más cordial bienvenida a este evento educativo. Mi nombre es Patricia Calán y soy gerente de Educación Continua de Servicios Quirúrgicos y realmente para nosotros nos llena de mucha felicidad, de mucha satisfacción saber de ustedes en esta noche, saber que realmente la recepción de este diplomado que empezó como un sueño para algo local y que ahora estamos ya en más o menos 10 países con participantes de 10 países de América Latina. Algunos que se han inscrito españoles, esperamos que puedan ver la transmisión, seguramente allá son las 3 de la mañana, aquí son las 7 de la noche en Guatemala. Muy buenas noches para todos y bienvenidos. Vamos a hacer la apertura de este diplomado que para nosotros ha sido realmente de mucha emoción prepararlo para ustedes. Nos acompañan para aperturar este evento la licenciada Joan Pennington, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Nutricionistas, el doctor Alex Loarca, presidente de la Asociación de Nutrición Clínica y Metabólica de Guatemala, la licenciada Nixa Esperanza Martínez, presidenta del Colegio de Venezuela de Nutricionistas, la doctora Marjorie Marín, directora médica y de investigación clínica de Victus, y pues la licenciada Tania Moreno, profesora para esta unidad. Así que le vamos a dar espacio a la licenciada Pennington para que pueda dirigirse a ustedes. Muchas gracias, Patricia. Muy buenas noches a todos. Realmente nos sentimos muy satisfechos y muy contentos de la respuesta que tuvimos con este diplomado y que pues agradecida totalmente con Victus Servicios Quirúrgicos por permitirnos como asociación formar parte de este proyecto, ¿verdad? No dudamos en ningún momento darnos. Creemos como asociación que fortalecernos en todas las capacidades de atención nutricional es la herramienta más valiosa para poder trabajar en equipo. Un trabajo multidisciplinario, al final no podemos trabajar aislados, somos un equipo que tenemos un objetivo que es abordar al paciente, recuperarlo, educarlo y llevarlo a un estilo de vida saludable. Y para nosotros, pues, no nos queda más que darles la cordial bienvenida, animarlos a continuar con el diplomado, a todas las clases, todos los martes, en el horario que estábamos asignados todos, para poder concluirlo exitosamente. Y muchísimas gracias, Patricia, le dejo el micrófono. Muchísimas gracias, licenciada Pennington. Le agradecemos muchísimo haber creído en nuestro proyecto educativo y darnos el respaldo gremial. Le vamos a dar espacio ahora al doctor Alex Loarca, presidente de ANUGUA, que es la Asociación de Nutrición Clínica y Metabólica de Guatemala. Muchas gracias, licenciada. A ustedes, gracias por la oportunidad de dirigirme al público. Sé que ha sido muy bien recibido el diplomado de terapia médico-nutricional. Creo que es algo importante que tanto el personal médico y paramédico y el personal obviamente de nutricionistas estén constantemente actualizándose y en algunos casos introduciéndose al mundo de la nutrición, sobre todo la nutrición clínica, que es sumamente importante. Hoy en el mundo estamos viviendo una pandemia que nos ha afectado bastante a Guatemala, que es donde hemos visto la necesidad de la nutrición en su tal vez máxima expresión, ya que la mayoría de pacientes que hemos visto son pacientes críticos. Pero obviamente el diplomado lleva varios temas, no únicamente pacientes críticos, sino otro tipo de nutrición clínica. Así que para la Asociación de Nutrición Clínica y Metabolismo de Guatemala es realmente un honor y un gusto poder avalar este diplomado para realmente engrandecer tanto el diplomado como el curso, pues engrandece a la Asociación de Nutrición Clínica y Metabolismo de Guatemala, que somos un grupo de personas que está interesada en aumentar el conocimiento tanto hacia nosotros como asociación como para el resto de personas en el país para que conozcan la nutrición clínica y los beneficios que ella conlleva. Así que gracias a ustedes por este interés y por este gran apoyo que le dan a los profesionales tanto de la nutrición como médicos en Guatemala. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Luarca. Le agradecemos realmente también su apoyo. La verdad es que esta unión de fuerzas, sin duda alguna, tendrá muchas cosas buenas para los pacientes. No podemos pelear, no podemos pensar que somos disciplinas separadas, debemos de estar juntos y en la medida que pensemos de la misma manera, el beneficiado va a ser sin duda alguna el paciente. Le vamos a dar espacio ahora a la licenciada Nixa Esperanza Martínez, presidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela, para que pueda dirigirse a todos los participantes. Creo que no se encuentra por aquí. La veo en cámara. Licenciada Martínez. Bueno, en lo que logramos la reconexión con la licenciada, les voy a hacer la presentación del proyecto educativo, porque muchos de ustedes han recibido información, pero de pronto no tienen el conocimiento completo de qué se trata este diplomado. Bueno, ahí estamos. Ahí está la presentación. Como les decía, mi nombre es Patricia Calán y soy la gerente de Educación Continua de Servicios Quirúrgicos. Ya como Educación Continua tenemos una larga trayectoria coordinando cursos a nivel nacional e internacional. Este, sin duda alguna, es el más grande de todos los proyectos académicos que tenemos y nos sentimos muy emocionados y realmente representa un reto darle seguimiento a los más de 900 participantes que se inscribieron de al menos 8 países de Latinoamérica. Entonces, les quiero contar acerca del proyecto educativo. El proyecto se llama Diplomado en Terapia Médica Nutricional Básica. Puede ser que muchas de las que están inscritas tengan una experiencia aún superior y puedan sentir que el nivel es demasiado bajo. Pero no se preocupen, este es el primero de muchos otros cursos que nosotros vamos a tener. Este es un curso básico, vamos a tener después de este un intermedio y un avanzado, para los cuales este diplomado será un prerequisito. Entonces, queremos contarles que este es un programa educativo de soporte nutricional especializado que permitirá integrar todos los conocimientos teóricos con la experiencia clínica. No cabe duda alguna que una cosa es lo que dice la literatura y una muy diferente la que nos toca encontrarnos dentro de los servicios hospitalarios. Así que con este proyecto nosotros lo que pretendemos hacer es que haya una fusión de la teoría con la práctica. Esto les va a otorgar a ustedes una visión profunda y actualizada basándose en las últimas evidencias disponibles. Y como ustedes ya pudieron ver, pues la carga de lectura es alta. Ustedes ya vieron que todo el material de prelectura que se les envió. Tenemos básicamente 3 objetivos. El primero es brindar herramientas de las más importantes y prácticas para los profesionales de la salud para el manejo integral de los pacientes. El segundo es detectar y trazar precozmente alteraciones metabólicas en el paciente. Y el tercero y el más importante de todo es concientizar a los profesionales de salud sobre la importancia de una nutrición especializada y además individualizada, ¿verdad? O sea, no toda la nutrición es la misma para todos los pacientes. Y tenemos que encontrar el punto de equilibrio, el punto fuerte de balance que la nutrición hace para que el paciente pueda restablecer su salud más pronto de lo esperado, ¿verdad? Y que sea una prioridad y no que el paciente salga de muchos otros procesos y lo último que se nos quede es la nutrición. Está dirigido a profesionales de la salud con y sin experiencia. Fuimos como selectivos en quienes asignarle las becas. Así que tenemos en el grupo pues médicos internistas, médicos geriatras, tenemos cirujanos, gastroenterólogos, traumatólogos y pues el grupo más fuerte son las nutricionistas, lo cual nos alegra muchísimo.
¿Qué beneficios van a tener ustedes al participar en este programa educativo? Pues bueno, primero van a recibir una actualización, como les decía al inicio. Puede ser que algunas de ustedes, la práctica clínica que tengan, ustedes vayan a sentir un poco bajo el nivel, pero no se preocupen. Esto al final les va a dar una actualización de los conocimientos. Para los médicos de Guatemala recibirán horas crédito del Colegio de Médicos que fue gestionado a través de ANUNGUA y además pues la validez de este diplomado que está avalado por ANDEGUAT, que es la Asociación de Nutricionistas de Guatemala, ANUNGUA, que es la Asociación de Nutrición Clínica y Metabólica de Guatemala, y el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela. ¿Cómo es el programa? Pues es un programa en modalidad 100% virtual. Si estuviéramos todos presentes, bueno, no sería virtual entonces, pero yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes han hecho educación de manera virtual? Puede ser que muchos de ustedes ya tengan conocimiento, ya tengan experiencia haciendo educación virtual, pero puede ser que muchos no. Y tal vez algunos piensan, ay, es virtual, eso es muy sencillo. No, la educación virtual conlleva un reto muy, muy grande. Ya al final yo les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan llevar este diplomado de manera más fácil. El diplomado tiene una duración de 7 módulos, son 14 semanas. A partir de este martes nos vamos a ver todos los martes. Les prometemos que antes de Navidad haremos el cierre para que ustedes ya puedan estar totalmente liberadas de este proyecto. La inversión de tiempo lo tenemos escatimada en 6 horas por módulo, 2 horas virtuales. Nos vamos a reunir cada martes, un promedio de 1 hora, puede ser que se extienda de acuerdo al interés de los participantes o del impacto del conferencista. Y tenemos pensado que son 4 horas promedio de lectura. Inicialmente lo íbamos a hacer por Teams, pero pues dada la gran afluencia lo estaremos haciendo a través de Zoom. Iniciamos el día de hoy, 8 de septiembre, y esperamos finalizar el 8 de diciembre. Estos son los módulos de los cuales estoy segura ustedes ya todos tienen información. Vamos a verlo rápidamente. En el módulo 1, que es el que empezamos hoy, está la licenciada Tatiana Moreno. Ella es nutricionista dietista, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. En el módulo 2 hablaremos del paciente diabético y nos acompañará el licenciado Armando Triana. Lo vamos a ver rápidamente para poder empezar ya con las clases. En el módulo 3 hablaremos de trastornos gastrointestinales y nos lo disertará la doctora Marjorie Marín. En el módulo 4 hablaremos del paciente hepático, nos acompañará la doctora Luisa Fernanda Torres. En el módulo 5 hablaremos del paciente oncológico y nos apoyará la doctora Aurora Bustamante. En el módulo 6 hablaremos de paciente con enfermedad renal crónica y nos acompañará la doctora Aurora Bustamante y la doctora Luisa Fernanda Torres. Y en el módulo 7 pues estará a cargo, hablaremos del paciente quirúrgico y estará a cargo de nuestros connacionales, el doctor Alex Luarca y el licenciado Jorge Luis Gramajo. Son 7 módulos, cada módulo tendrá 2 sesiones y nos reuniremos todos los martes. Quiero que por favor revisen su calendario porque por asuntos de feriado nacional, algunos los hemos cambiado para día miércoles como el de la próxima semana. Entonces, como ustedes ven, tenemos un buen peso en profesores internacionales que sin duda alguna aprenderemos muchísimo de cada uno de ellos. Estas son todas las fechas para que ustedes las tengan. Esto les fue enviado a ustedes a sus correos. No se preocupen, de todas formas se los vamos a mandar por los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan tener la información necesaria. ¿Sí? En cuanto al material educativo, pues les estaremos brindando guías de estudio, les vamos a dar todo el material tal y cual se mandó. A partir de esta fecha, toda la información será a través de los grupos de WhatsApp. Esto es importante, revisen sus WhatsApp para estar viendo qué información hay. Y les compartiremos el material que cada docente considere importante para que ustedes lo puedan tener. En cuanto a los criterios de evaluación, me preguntaron mucho, recibí muchos correos y muchos WhatsApp acerca de esto. ¿El diplomado, este programa da diploma? Sí, vamos a extender un diploma para todos aquellos que cumplan con los siguientes requisitos. Primero, 90% de asistencia. Eso es importante. Entendemos la situación de los venezolanos, que pues hay limitaciones con la energía eléctrica. Con ellos haremos algunas excepciones y lo haremos de manera individualizada. Les pedimos que por favor tengan la disciplina de conectarse todos los martes a las 7 de la noche.
Hacer educación virtual no es fácil, pero es cuando uno encuentra la manera de darle seguimiento, es sumamente interesante. Tendremos una evaluación digital post reunión después de cada 2 módulos, es decir, después de cada 2 sesiones. Y requeriremos una nota mínima de 80 puntos. Para los guatemaltecos, con el apoyo de visita médica, y creo que en Nicaragua también vamos a tener este soporte, vamos a tener visitas de seguimiento mensual. Con esto lo que nosotros queremos hacer es que les podamos dar apoyo si se ausentaron, si tienen alguna duda, pues todo lo que ustedes quieran. Y para el resto de países, no duden en escribirnos. Todos tienen mi número de teléfono, tienen el de Andrea Rojas, que también ella es nuestra diseñadora instruccional y es quien está detrás de pantallas apoyándonos con todo el desarrollo de este diplomado, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué necesitas para hacer este diplomado en modalidad virtual? Como les he dicho, no es fácil hacer educación virtual. Se requiere básicamente de 3 cosas. Primero, disciplina. Deben de tener toda la disciplina para poderlo hacer. Ustedes deben de agendar como que ustedes fueran a la universidad de manera presencial, solo que ahora lo van a hacer desde la comodidad de su casa. Todos los martes a las 7 de la noche, horario Guatemala, 9 de la noche, horario Venezuela, deben de saber que deben de estar ahí. No se comprometan a otras cosas. Hagan todo lo posible por conectarse y ver esta disertación. ¿Qué diferencia hay de ver esto y ver una grabación? Pues que aquí tenemos al profesor en vivo y les va a resolver las dudas que ustedes puedan tener. ¿Sí? Recuérdense que requerimos el 90% de asistencia. Zoom tiene la maravillosa capacidad de generarnos los listados de asistencia conforme ustedes estén ingresando sus datos. Por eso la veracidad en sus datos es importante. Como segundo es la organización. Organícense. No asuman que lo que van a escuchar se les va a quedar. Tengan su cuadernito. Yo sé que ya los millennials ya no escriben, ya los un poquito más mayorcitos, siempre necesitamos dónde escribir, porque a veces cuando uno escribe y escucha, se le quedan a uno aún mejor las cosas. Así que sean organizados, tengan su cuaderno, tal cual ustedes fueran a la universidad. O pues su computadora o un iPad donde hacer sus anotaciones. Y otro punto importante es tener la suficiente voluntad de estar presentes. Sabemos que todos tenemos una gran carga laboral, que esta pandemia pues nos vino a incrementar realmente la carga de trabajo, nos vino a cambiar completamente la manera en que se desarrollan las cosas. Pero en la manera que ustedes se vuelvan disciplinados, extremen sus medidas de organización y refuercen su voluntad, yo estoy absolutamente convencida que los más de 900 participantes que se inscribieron van a finalizar este diplomado. Ahora que eso es lo que nosotros esperamos. Hagan todo lo posible por no retirarse de este diplomado, ¿sí? Aquí está lo de las visitas y seguimiento mensual. Bueno, aquí hay un pequeño video, pero no me recuerdo si activé el sonido. Me dicen, por favor, a través del chat, si se escucha.
Denme un segundo, perdónenme que se me fue mi pantalla, no la encuentro en mi computadora. Bueno, discúlpenme, no voy a poderles pasar el video, pero este video estaba dentro de las invitaciones que nosotros les compartimos para poder ustedes inscribirse, ¿verdad? Así que pues bienvenidos a todos, les agradecemos. Cualquier duda que ustedes tengan acerca del programa educativo, no duden en escribirnos. Vamos a hacer lo posible por poderles responder lo más pronto posible, ¿verdad? Muchísimas gracias y bienvenido. Y para dar la apertura del evento, pues vamos a darle la palabra a la doctora Marjorie Marín, directora médica y de investigación clínica de Victus, quien pues tendrá el honor de aperturar este diplomado. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Patricia. Gracias a todo el equipo de servicios quirúrgicos que está detrás de este proyecto, a todas las asociaciones gremiales que definitivamente creyeron en él y a cada una de las personas que van a colaborar con nosotros en el desarrollo académico del mismo. Gracias por esta oportunidad, por todas las personas que están registradas, que han creído en este diplomado de terapia médica nutricional básica, y simplemente de manera muy breve quiero compartir algunos conceptos con ustedes, yo creo que afianzando mucho lo que Patricia decía, y es que tengamos claro que el conocimiento solamente es un proceso y que nosotros estamos aquí para facilitarles un poco este proceso. Simplemente vamos a dar herramientas, que dentro de todos los tipos de conocimientos que existen sabemos que mucho aprendemos de la práctica clínica, mucho aprendemos de esa experiencia, y nosotros aquí venimos es a transmitirle un poco de lo que es la teoría científica, para poder afianzar parte de lo que sería ese proceso de aprendizaje. Pero hay algo que no vamos a poder lograr si ustedes, sin algunos factores o sin algunos, digamos, sacrificios de su parte. Esto es un proceso de construcción donde efectivamente la persona del otro lado tiene un rol, y esto va a depender del interés, del deseo y de la decisión que ustedes han colocado y que hoy día vemos cuando vemos el nivel y la cantidad de personas registradas. Pero definitivamente esto debemos tratar de mantenerlo hacia el final de este proyecto. Mucho de lo que estamos buscando es poder llegar a esa finalización, poder tener ese más del 90% de asistencia, poder ver que hemos definitivamente cultivado parte de todo lo que nosotros vamos a compartir. Y la intención de todo esto nos vamos a centrar, y pueden haber múltiples, pero sobre todo es ayudar a que la capacidad de resolución de problemas cada día sea mejor, sobre todo potenciar las habilidades, y esas habilidades que están representadas o que se basan en lo que es este método científico, y de ahí que nosotros venimos a traerle evidencia relacionada a lo que es nutrición clínica. Para cerrar, simplemente quiero dejarlos de cómo desde antes de la época de Cristo se podía decir que la naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo. Pero nosotros, a través de este diplomado, sentimos la responsabilidad de justamente traer esas semillas para que éstas sean cultivadas con toda la voluntad de la que simplemente la presencia de esta noche ya hoy nos refleja por parte de ustedes. Vemos cómo a partir de esa sabiduría, de ese entendimiento, podemos lograr a partir de la comprensión justamente la compasión, y cómo a partir de la compasión el amor por la profesión y por lo que cada uno de ustedes hace en su región. Definitivamente ver hoy que tenemos más de 900 participantes no es una muestra más, sino de ese amor y esa dedicación que ustedes tienen a esa profesión, y por eso nos sentimos muy honrados con la presencia de cada uno de ustedes y con los países que nos están acompañando. Esta sabiduría nos va a permitir poder comprender el caso de cada individuo y, por sobre todas las cosas, poder tomar las mejores decisiones basadas en esos principios científicos y clínicos que acá vamos a ir dilucidando a lo largo de estos meses. Efectivamente, la ciencia no conoce país porque el conocimiento pertenece a la humanidad, y creo que una de las cosas que esta pandemia mundial nos ha dejado es que a través de estas herramientas definitivamente no hay límites, no hay barreras, y esa antorcha que ilumina el mundo es un poco lo que nosotros queremos hoy dejar en ese traspasar fronteras y poder mantener esa luz que hoy estamos encendiendo en cada una de sus regiones. Y no puedo cerrar sin dejarles mostrar cómo desde las palabras más antiguas que nosotros podemos encontrar a través de Proverbios,
podemos darnos cuenta que más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Y efectivamente nosotros lo que hoy día estamos tratando es de contribuir a cultivar el mayor de los tesoros. Y es efectivamente ese conocimiento que honradamente nosotros queremos transmitir para cada uno de ustedes. No me queda más que desearles mucho éxito en todo esto que hoy se inicia. Muchísimas gracias a cada una de las personas que ustedes hoy están viendo en cámara, pero todos los que están detrás de cámaras para el desarrollo de este programa y a cada uno de ustedes en sus regiones. Muchísimas gracias. Queda con ustedes nuevamente la licenciada Patricia Galán. Muchísimas gracias, doctora. Hermosas palabras, sabias palabras. Realmente podemos tener acumulado todo el oro del mundo, pero eso no nos va a servir, sino más bien la sabiduría es la que nos va a poder apoyar. Le damos la cordial bienvenida a todos los a todos los participantes de los países que nos acompañan hoy. Hoy nos acompañan de Argentina, de Chile, de Colombia, de Ecuador, probablemente de España, algunos de Estados Unidos, de Honduras, de México, de Nicaragua, de Perú, de Venezuela, de Nicaragua y por supuesto de Guatemala. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Esperamos realmente hacer de este proyecto educativo una verdadera experiencia para ustedes. Que no sea la primera vez que ustedes hagan algo virtual, sino que sea la primera de muchas que ustedes puedan hacer, ¿verdad? Les voy a presentar ahora a la profesora que estará a cargo del módulo número 1, el cual se desarrollará el día de hoy y el próximo miércoles 16 de septiembre. La licenciada Tatiana Moreno es de origen colombiano, es nutricionista y dietista, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, posee una maestría en ciencias avanzadas de la nutrición humana y ha sido docente universitaria en su país. Además, posee una amplia experiencia como conferencista nacional e internacional. Nos place verdaderamente tener a una profesora esta noche de ese nivel que nos va a dar, pues básicamente, la apertura de nuestro diplomado. Bienvenidos sean todos. Bienvenida, licenciada Tatiana Moreno. Buenas noches, Patricia. Muchísimas gracias y al contrario, es un honor para mí hacer parte del equipo de profesores que va a estar dando los diferentes módulos de este diplomado de terapia médica nutricional básica. Como lo menciona Patricia, el día de hoy voy a hablar acerca de las bases de la terapia nutricional. Y si bien hay muchísimo que decir, ¿cierto? Como bien lo mencionaban, acá vamos a ver los aspectos principales y claramente nos quedarán muchas cosas más por revisar. Parte de la intención del material de lectura de alguna manera también es sugerirles a ustedes alguna literatura que hace parte como de esos artículos de referencia, de esa información actualizada que nos va a permitir ahondar o profundizar un poco a los principales aspectos que vamos a abordar durante este módulo. El día de hoy, como fue la inauguración del curso, a lo mejor no alcancemos a terminar digamos que la mitad de lo que se tenía preparado. Recordemos que yo doy hoy la sesión y el próximo miércoles. Entonces, lo que a lo mejor no alcancemos o si nos corremos mucho de tiempo, lo veremos en la siguiente sesión. Entonces, es importante para mí arrancar hablando un poquito, no tanto de historia, ¿no? Si nos vamos a la historia de la nutrición, me tendría que ir muchísimo más atrás, pero sí quisiera traer como referencia un artículo que es como un clásico de la nutrición, que es una publicación del doctor Butterworth, donde él nos habla del esqueleto en el closet del hospital, ¿cierto? Y es algo que nos suena, o por la imagen podemos verlo algo hasta un poco gracioso, pero que definitivamente nos muestra una realidad que se presentaba en ese momento y que se sigue presentando actualmente, ¿cierto? Y es que hay una ausencia de un diagnóstico temprano de las alteraciones nutricionales y por ende se pueden presentar mayores complicaciones y mayores costos de atención, ¿cierto? Y esto es digamos que una mención o algo que nosotros podemos decir en la actualidad, que lo decían en ese momento, pero que sigue igual de vigente.
que de alguna manera puede considerarse que los pacientes en ocasiones presentan una desnutrición iatrogénica. Y el doctor mencionaba en su publicación que le preocupa que no se preste suficiente atención a las necesidades nutricionales generales de muchos pacientes, ¿cierto? Porque además asumimos que si el paciente ya está en el hospital, pues ya se cubren todas sus necesidades. Y estos son algunos de esas prácticas atentatorias que menciona él del estado nutricional del paciente hospitalizado. Y como les digo, vamos a leer algunas y seguramente sentimos que a lo mejor estamos hablando de una revisión de hace poco tiempo. Falla en registrar el peso y la talla del paciente. Yo creo que esto es algo que aún se sigue presentando mucho en diferentes instituciones, ¿cierto? Rotación frecuente de los integrantes del equipo de atención, dilución de las responsabilidades en el cuidado del paciente, uso prolongado de soluciones parenterales salinas y glucosadas como única fuente de aporte energético. Pensaría que ya no en esa medida, pero sí muchas veces seguimos pensando que porque el paciente tiene colgada una dextrosa y ya le están pasando nutrientes, ¿cierto? Se presta poca atención o falla en registrar los ingresos alimentarios del paciente, ayunos repetidos debido a la realización de pruebas. Bueno, y yo podría seguirles mencionando diferentes aspectos, tal vez algunos que yo quisiera como resaltar un poco también es la falla en apreciar el papel de la nutrición en la prevención y el tratamiento de la infección. La confianza desmedida del uso de antibióticos, ¿cierto? La demora en el inicio del apoyo nutricional. O en parte también la disponibilidad limitada de pruebas de laboratorio para evaluar el estado nutricional del paciente. Sin embargo, gracias a todas estas preocupaciones y a esta publicación del Dr. Butterworth, vemos que esto sirvió de impulso para la instalación y el desarrollo de la nutrición clínica como una especialidad médica de aplicación y con ello la introducción de la nutrición parenteral y nutrición enteral como herramientas terapéuticas insustituibles en la provisión del cuidado de la salud al paciente en cualquier entorno en el que se encuentre. Y fue también el motor impulsor para que aparecieran sociedades profesionales dedicadas al avance de la nutrición clínica. ASPEN en 1975 y ESPEN en 1980. Y de alguna manera entonces aquí ya vemos que se empieza a cambiar un poco como esa percepción de ese rol, de ese papel que tiene la nutrición en el paciente hospitalizado y de entender cómo esta disciplina de nutrición clínica pues nos va a permitir un mejor abordaje del paciente. Este artículo entonces nos vamos un poco al contrario, ¿cierto? Nos vamos a algo más reciente y miren que nos siguen hablando de combatir la malnutrición hospitalaria, ¿cierto? Y de una iniciativa que de alguna manera busca mejorar los resultados en el paciente o la calidad de la atención, dirigido por nutricionistas. Y parte de lo que mencionan es que a pesar de que se identificó la desnutrición hospitalaria hace más de 4 décadas, y hacen referencia al artículo que yo les mencionaba del Dr. Butterworth, nos mencionan que todavía se pasa por alto en muchos países en desarrollo y que la desnutrición a menudo no se reconoce en entornos clínicos. Mencionan que la desnutrición relacionada con la enfermedad se define como esa desnutrición como resultado de un proceso de la enfermedad y que puede estar presente al ingreso a la institución o adquirirla durante el proceso de hospitalización. Y nos hablan de una prevalencia entre el 20 y el 50%. Yo diría que seguimos manejando esos datos, ¿cierto? Y a lo mejor se manejaban desde hace mucho tiempo, ya vamos a ver un poquito más en detalle eso. Aunque los datos varían considerablemente debido a las diferencias en las poblaciones de estudio, en los métodos de evaluación y en el entorno hospitalario. Y entonces cuando nosotros hablamos de la desnutrición relacionada con la enfermedad, se vuelve muy importante relacionar o hablar de esa relación que existe entre la respuesta inflamatoria y el estado nutricional. Y frente a esto, recordemos que vamos a tener diferentes escenarios, ¿cierto? Un primer escenario puede ser esa inanición crónica donde no hay una aparente inflamación, ¿cierto? Es una desnutrición principalmente relacionada con la inanición, pero que existe una patología de base. Y el ejemplo clásico de ello son los pacientes que padecen de anorexia nerviosa, ¿cierto? Hay una patología instaurada, no hay aparentemente inflamación, pero hay una desnutrición relacionada en este caso con la inanición. Un segundo escenario, que lo vemos acá, es la inflamación crónica de grado leve a moderado, ¿cierto? Donde hablamos de esa desnutrición relacionada con la enfermedad crónica.
Y en este escenario, el ejemplo clásico sería la insuficiencia de órganos, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a pensar en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el paciente con enfermedad renal crónica, en el paciente con falla cardíaca, en el mismo paciente con cáncer, en la misma obesidad sarcopénica, donde son pacientes que si bien se presenta una inflamación, se mantiene en el tiempo, ¿cierto? Y es de leve a moderada, pero al mantenerse en el tiempo nos va a generar un desgaste de las reservas corporales. Y tenemos un tercer escenario que es la inflamación aguda y de grado severo, ¿cierto? Y la desnutrición va a estar relacionada con esa lesión o enfermedad aguda. Y el ejemplo clásico aquí, entonces, van a ser los pacientes de cirugía mayor, de traumas, de quemaduras, de infecciones graves, donde en un corto periodo de tiempo se puede, secundario a esa respuesta inflamatoria, generar una depresión muy importante de las reservas corporales. Y sabemos que en este punto la terapia nutricional de alguna manera busca es contrarrestar en algún grado este catabolismo, pero de alguna manera pues no va a ser fácil mantener la síntesis de tejidos en estos pacientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la malnutrición relacionada con la enfermedad en pacientes hospitalizados, sabemos que es un importante problema de salud pública, tanto en países industrializados como en los emergentes de todo el mundo. El mal estado nutricional, sabemos y es claro, y creo que lo hemos repetido muchísimo, se asocia con mayor morbilidad y mortalidad, mayor duración de la hospitalización, reingresos más frecuentes de los pacientes y mayores costos de atención médica. Y sabemos que la malnutrición en este entorno hospitalario puede ser consecuencia de, por un lado, una ingesta insuficiente de nutrientes, una absorción deficiente, una pérdida de nutrientes debido a una enfermedad o a trauma puede ser, y un aumento en la demanda metabólica durante la enfermedad. Entonces se nos unen dos cosas bien importantes, ¿cierto? Unos requerimientos aumentados y un apetito claramente disminuido donde definitivamente va a tener el organismo que sacar o utilizar sus reservas. En el estudio de LAN, que recordemos es una encuesta multinacional realizada en 13 países de América Latina, se encontró que la desnutrición estaba presente en el 50.2% de los 9.348 adultos que fueron incluidos en la encuesta, ¿cierto? Y a pesar de esta alta prevalencia del 50%, menos del 9% de los pacientes recibieron nutrición enteral o parenteral. Y solo 2 de los 13 países que participaron tenían políticas gubernamentales sobre equipos nutricionales y la práctica de la terapia nutricional. O algo, digamos que una información más reciente del estudio ENOLA, ¿cierto? Acerca de valoración nutricional en pacientes hospitalizados en hospitales latinoamericanos, nos menciona que por valoración global subjetiva, 11% de los pacientes tuvieron malnutrición severa y 34% malnutrición moderada, y por NRS 37% tuvieron riesgo nutricional. Y en esta revisión sistemática de la doctora Correia de malnutrición hospitalaria en América Latina, vemos cómo se incluyeron 66 estudios que incluyeron 29.474 pacientes de 12 países latinoamericanos. Y vemos que la prevalencia de desnutrición informada es del 40 al 60% en el momento del ingreso, con un aumento en la prevalencia al aumentar o al ser mayor la duración de la hospitalización. Esto es solamente a nivel informativo para que veamos los diferentes países que participaron y la cantidad de pacientes que de alguna manera aportaron para el estudio. Vemos que el principal pues es Brasil. Posteriormente, en cuanto al número de estudios, está México, sin embargo el número de pacientes no es tan grande. Y tenemos por acá Ecuador, que si bien fue solamente un estudio, aportó un número importante de pacientes. Y bueno, ustedes pueden chequear ahí si sus países estuvieron dentro de esta revisión sistemática. Entonces vamos a revisar un poco cuáles fueron como esos resultados más relevantes de esta revisión sistemática. Recuerden que este material fue enviado como material de lectura para que ustedes puedan ahondar en todos los detalles que requieren. Entonces, en cuanto a prevalencia de desnutrición relacionada con la enfermedad, en cuanto a población general, que estamos hablando de una N de 20.881 pacientes, la prevalencia informada oscila entre el 2.6 y el 73, ¿cierto? Y este dato entonces es un rango muy amplio que de alguna manera no nos dice mucho, ¿cierto? Pero mencionan que todos los estudios realizados en Argentina, Colombia, Perú y Venezuela
informaron una prevalencia de más del 45%. Es decir, que estábamos cercanos a ese 50% que siempre mencionamos. En Cuba fue el 40%, en Brasil fue donde más hubo variabilidad. Sin embargo, la mayoría de los estudios informaron más del 40%, y dos de los más grandes informaron 48 y 39 a 69 respectivamente. En cuanto a la población quirúrgica, que es alguna de las que nosotros más atención prestamos porque sabemos el riesgo de la desnutrición asociada a la patología y al estrés del procedimiento, ¿cierto? En total fueron 15 estudios, 5.450 pacientes, y mencionan que la mayor prevalencia fue en pacientes sometidos a procedimientos gastrointestinales. Claramente era de esperar, ¿cierto? Y nos mencionan resección de tumores gastrointestinales 66%, cirugía abdominal 61%, cirugía de colon 63%, cirugía gastrointestinal o hernia 55%. Definitivamente es un grupo muy, muy importante para prestar atención, y de ahí la relevancia, lo importante de defender ese manejo perioperatorio de los pacientes para favorecer los resultados postoperatorios. En la población críticamente enferma vemos que también la prevalencia es alta. Acá mencionaron de 185 adultos ingresados consecutivamente en la UCI de una sola institución en Brasil, 30% de los cuales requirieron ventilación mecánica, se sometieron a una evaluación nutricional dentro de las primeras 48 horas de la admisión, y encontraron que la prevalencia de malnutrición, según valoración global subjetiva, fue del 54%. 41.6 se categorizaron como malnutridos moderados y 12.4 como malnutridos graves. Otra población que también para nosotros se convierte en un grupo de especial atención y que además es un grupo que cada vez vemos más en los hospitales, ¿cierto? Son los adultos mayores. Vemos acá 1.669 pacientes por MNA, que recordemos es la herramienta recomendada para adulto mayor. Variaron del 38.5 al 71%, y 5 de los 6 estudios informaron una prevalencia de más del 60%. Dos estudios que informaron prevalencia basada en valoración global subjetiva, el 44% y el 66% de los pacientes se clasificaron como desnutridos. Y algo que me parece muy importante de lo que muestra esta revisión sistemática, y es cómo se incrementa esa prevalencia de malnutrición durante la estancia hospitalaria. Vemos en este primer caso, en este estudio de Brasil, cómo en los pacientes al momento del ingreso la prevalencia era del 40%, al día 7 del 55% y al día 14 del 65% de los pacientes. Se encontraron resultados similares en el estudio multicéntrico que fue en Ecuador, de 31% al momento del ingreso al 65% prácticamente entre los días 16 y 30, donde vemos claramente que esa estancia hospitalaria prolongada pues afecta de manera muy importante el estado nutricional del paciente. Y finalmente, en un estudio de 244 adultos ingresados en un hospital comunitario de Brasil, vemos 46% tenían malnutrición moderada o grave entre los días 1 y 5, cambió al 68% entre los días 5 y 15 y aumentó al 83% después del día 15. Entonces, claramente, el impacto por estancia hospitalaria es bien importante. Dos estudios evaluaron la prevalencia de desnutrición en unidades quirúrgicas o en UCI en diferentes momentos y vemos algo similar, ¿cierto? Vemos que se pasa del 37% a las 48 horas de ingreso al 58% entre el día 8 y 14 y a más del 80% en pacientes que llevan más de 14 días. Y algo similar se encontró en nuestros pacientes críticamente enfermos, donde fue del 46% prácticamente en las primeras 48 horas de ingreso a la UCI y aumentó al 70.3% cuando se evaluó después de las 48 horas de ingreso. Y un aspecto que vale la pena mencionar o que definitivamente se debe evaluar, revisar y generar conciencia frente a esto es justamente la conciencia médica. A pesar de la alta prevalencia de malnutrición en la región de América Latina, varios estudios informaron evidencia de una falta general de conciencia médica. ¿Y por qué mencionan esto? Porque en un gran estudio multicéntrico de 4.000 adultos en Brasil, menos del 20% de las historias clínicas de los pacientes contenían información sobre el estado nutricional.
Y en un estudio posterior de 1.000 pacientes en 38 hospitales de Argentina, encontró que solo el 39% de los registros de pacientes contenía información sobre el estado nutricional y menos del 15% incluía cualquier registro de peso habitual o actual y estatura. Y sabemos que durante la hospitalización del paciente hay muchísimas cosas, ¿cierto? Hay muchísimas variables por registrar, hay muchas cosas que incluir en la historia clínica. Y de alguna manera con la sistematización de las historias clínicas se busca que justamente toda esta información, que es muy importante, no se pase o no se deje de diligenciar en las historias clínicas. Pero muchas veces cuando uno revisa esta información, encuentra datos incluso que son increíbles, por decirlo de alguna manera, o que son datos que a lo mejor llenamos, pero como por salir del paso y por rellenar un espacio y para que el sistema nos deje avanzar. Entonces nos empezamos a encontrar índices de masa corporal que no tienen nada que ver, pesos de los pacientes que definitivamente es un adulto y son como si fuera un peso de niño. O sea, muchas veces encontramos que no existe esa conciencia de la importancia que tiene hacer ese tamización nutricional en los pacientes. Solo un 14% de los pacientes desnutridos en otro estudio tenía como tal el diagnóstico registrado de desnutrición. Y finalmente, 3 estudios informaron que menos del 10% de los pacientes desnutridos recibieron nutrición enteral o parenteral durante el curso de la hospitalización, mientras que solo un estudio informó que la mayoría de los pacientes desnutridos 61% recibió tratamiento nutricional. ¿Y qué es lo grave de todo esto? Las consecuencias clínicas que sabemos que van a tener estos pacientes, que definitivamente el deterioro de su estado nutricional nos va a incluir complicaciones como sepsis, como neumonías, como paro cardíaco, insuficiencia respiratoria, úlceras por presión, complicaciones pulmonares posoperatorias, reintervenciones quirúrgicas, dehiscencias de anastomosis. Claramente sabemos y cada vez somos más conscientes que un inadecuado estado nutricional nos aumenta el riesgo de que el paciente se complique, ¿cierto? Pero de alguna manera nos falta aún mucho para generar conciencia de que si yo invierto en esa terapia nutricional, seguramente voy a ahorrar bastante en todos estos costos asociados a la atención y a las complicaciones. En comparación con los pacientes bien nutridos, la duración de la estancia de los pacientes desnutridos aumentó de 3.5 a 17 días en promedio. Vemos acá que en el único estudio que evaluó el estado nutricional de los pacientes en una UCI, los pacientes desnutridos tuvieron un aumento de más del doble en el riesgo de reingreso a cuidados intensivos en comparación con los bien nutridos. Y además, los pacientes desnutridos tenían un riesgo de muerte notablemente elevado en comparación con los pacientes bien nutridos. 6 de los 7 estudios que evaluaron la mortalidad informaron un aumento estadísticamente significativo en el riesgo de muerte entre los pacientes con desnutrición moderada o grave. Y alguna vez yo escuchaba a un intensivista que decía esto y que me parece que es bien real, ¿no? Nosotros cuando vemos la causa de muerte en los pacientes, vemos son todas esas complicaciones que yo les mencionaba hace un momento, ¿cierto? Pero no vemos que el diagnóstico o la situación que llevó al deceso del paciente fuera la desnutrición. Entonces, como la desnutrición no aparece como esa causa de la muerte, pues definitivamente no se trata. Entonces, ¿a qué se le apunta o qué se debe tener en cuenta? Que los estándares y sistemas de atención deben impulsar el proceso de manera que un paciente que se identifique en riesgo nutricional o que de hecho esté desnutrido reciba una intervención o intervenciones tan rápidamente como sea posible. Además, la nutrición debe abordarse temprano en la planificación del alta para que se identifique esa transición del hospital al hogar o al entorno de atención alternativa, que este es otro aspecto que también muchas veces olvidamos, ¿cierto? Vemos al paciente durante la hospitalización, pero de alguna manera perdemos la posibilidad de hacer ese seguimiento luego del alta hospitalaria y sabemos que este es un momento también muy importante donde se requiere de ese acompañamiento para lograr esa adecuada recuperación nutricional. Es muy importante combatir la desnutrición a nivel hospitalario mediante una terapia médica efectiva combinada junto con una intervención nutricional intensiva. En muchos hospitales la desnutrición continúa siendo manejada con conocimiento y responsabilidad provistos predominantemente por el dietista, ¿cierto?
Pero la nueva era de atención de calidad requerirá un proceso interdisciplinario para abordar este problema crítico. Debe existir un enfoque sistemático para generar esa conciencia, para educar a ese equipo multidisciplinario sobre la justificación de un enfoque interprofesional para detectar, prevenir y tratar la desnutrición en los pacientes hospitalizados. A pesar de la evidencia de la desnutrición hospitalaria y sus consecuencias, aún seguimos encontrando el esqueleto en el closet del hospital, ¿cierto? La terapia nutricional debe ser vista por todo el personal de salud como la principal herramienta para mejorar los desenlaces clínicos del paciente y así superar las barreras administrativas, económicas y de conocimiento que nos impiden brindarle los nutrientes que realmente necesitan. Realmente esto es un escenario que en muchos países de América Latina vemos, ¿cierto? Muchas veces las barreras no son ni siquiera de conocimiento, son más barreras administrativas y económicas que nos dejan un poco como maniatados para dar ese soporte o esa terapia nutricional. Entonces aquí vamos a ahondar, aprovechando que me ha rendido un poquito en el tiempo, aprovechar para ahondar un poquito en estos conceptos de la terapia nutricional. Este es otro documento que también les anexé en los materiales de lectura y es la Declaración de Cartagena, ¿cierto? Para los que la revisaron o tuvieron la oportunidad, es un documento bien sencillo de leer, es más bien corto y de alguna manera es muy conciso. Y uno de los principios que a mí me gusta mucho, porque además recordemos que acá nos muestra y nos habla de cómo la nutrición y combatir el hambre es un derecho para todos los pacientes y que en ámbitos hospitalarios debemos trabajar de diferentes maneras para poder no solo dar nutrientes o dar alguna alimentación al paciente, ¿cierto? Sino poder instaurar una terapia individualizada que favorezca los resultados en el paciente. Y es como elevar eso, es elevar esa administración de alimentación al paciente a una terapia, a algo que definitivamente va en conjunto con el manejo médico y que definitivamente todos nosotros nos tenemos que convencer que hace parte del manejo y que definitivamente mejora los resultados. Entonces, un principio que a mí me gusta mucho y que es el que les pongo acá, es el principio 2 que nos dice, el cuidado nutricional es un proceso, ¿cierto? Y vamos en torno a detectar, nutrir y vigilar. Y en cuanto a detectar, el tiempo a lo mejor no nos va a permitir o no nos permite hablar de todos los métodos de tamizaje que utilizamos actualmente, ¿cierto? Sabemos que existen diferentes métodos, tenemos el NRS 2002, tenemos el MOS, tenemos para adulto mayor el MNA, en algunos casos podemos utilizar la valoración global subjetiva. Cada uno en sus instituciones seguramente maneja diferentes herramientas. Y tal vez el que quise poner acá es uno que se utiliza bastante y que de hecho actualmente en tiempos de COVID sabemos que es una de las herramientas que más se han utilizado o que se han instaurado como herramientas de tamizaje o tamización. El NRS 2002, recordemos que tiene dos partes, ¿cierto? Tenemos este proceso de selección inicial donde indagamos acerca del índice de masa corporal del paciente, de si ha perdido peso en los últimos meses y si ha disminuido la ingesta en la última semana. Además, revisando si es un paciente que esté gravemente enfermo. Si la respuesta es afirmativa en cualquiera de estas 4, pues vamos a tener que ir a la siguiente fase del tamizaje, ¿cierto? Si las respuestas todas son negativas, pues tendremos que reevaluar al paciente de manera semanal. Y en caso de que mi paciente vaya a ser sometido a una intervención, a una cirugía mayor, pues igual debo valorar si mi paciente amerita una nutrición perioperatoria para evitar ese riesgo de malnutrición. Paso a esta segunda parte, ¿cierto? Donde voy a evaluar la pérdida de peso que ha tenido el paciente y donde además lo relaciono con la severidad de la enfermedad y le sumo un punto si además es mayor de 70 años. Si el puntaje es igual o mayor a 3, el paciente está en riesgo de malnutrición y es necesario iniciar un soporte nutricional. Si la puntuación es menor de 3, será necesario reevaluar semanalmente y si el paciente va a ser sometido a cirugía mayor, pues definitivamente iniciar un soporte nutricional perioperatorio.
esto sería en parte un poco en cuanto a esos métodos de tamizaje, ¿cierto? Yo les mencionaba, no los vamos a abordar todos por términos de tiempo, sin embargo, como les digo, conocemos bastantes y si ustedes quieren más información acerca de métodos de tamizaje, pues también podemos sugerirles diferentes materiales de lectura. Y en cuanto al diagnóstico, que también yo sé que todos ustedes conocen lo que compone una valoración nutricional completa, que en la medida de lo posible se debe hacer todo el análisis de la historia clínica, revisar la anamnesis alimentaria del paciente, hacer una exploración física completa, tomar medidas antropométricas que nos permitan un mejor abordaje o una mejor, digamos que suficientes datos para hacer ese diagnóstico nutricional y toda la parte de la dietética del paciente, ¿cierto? O sea, todos conocemos eso y digamos que esta no es la sesión para que entremos a revisar eso en detalle. Sí les quiero comentar acerca de la iniciativa GLIM, ¿cierto? Actualmente hemos oído mucho acerca de los criterios GLIM para el diagnóstico de la malnutrición. Y esta iniciativa global es bien importante porque nos permite, de alguna manera, a través de aspectos fenotípicos y etiológicos, poder llegar a ese diagnóstico de desnutrición en el paciente. Este es como, de alguna manera, ese camino a seguir, ¿cierto? De manera inicial hacemos ese tamizaje nutricional y siempre mediante herramientas validadas. Recordemos que la intención de ese tamizaje nutricional es saber si el paciente debe ser sometido a una valoración completa o no, ¿cierto? Entonces, primero hacemos ese tamizaje, luego revisamos esos criterios fenotípicos como la pérdida involuntaria de peso, como el índice de masa corporal, como la reducción de la masa muscular y aspectos etiológicos, ¿cierto? Como la reducción en la ingesta de alimentos o la asimilación, la enfermedad o la condición que me está generando inflamación en el paciente y a partir de eso hago el diagnóstico. Para poder hacer ese diagnóstico debo tener al menos un criterio fenotípico y uno etiológico. ¿Y cómo determino el grado de severidad? Entonces eso lo hago a través de los criterios fenotípicos, donde me dice cuándo es moderado, ¿cierto? Si la pérdida es del 5 al 10% en los últimos 6 meses, o severo si es más del 10 en los últimos 6 meses, y revisamos también la pérdida, el índice de masa corporal, la disminución, y va a depender también de la edad. Entonces, esto de alguna manera nos permite definir el grado. Entonces, esta herramienta, recordemos, la estamos manejando muy reciente, actualmente también con todo el tema de valoración nutricional en COVID, es una de las herramientas que se recomienda como tal para hacer ese diagnóstico nutricional. Y entonces, ¿a qué nos referimos o qué nos dice la literatura que es esa terapia nutricional? Y ya todos ustedes lo saben, ¿cierto? No es más que la forma en que se proporcionen los nutrientes para cualquier condición relacionada con la nutrición. Y recordemos que esto puede ser a través de la vía oral, ¿cierto? Mediante una dieta regular, mediante una dieta terapéutica, mediante el enriquecimiento de ciertas preparaciones o alimentos o mediante el uso de suplementos nutricionales orales. También lo puedo hacer no solo vía oral, sino a través de alimentación enteral por sonda o de nutrición parenteral cuando la vía enteral no es una opción, ¿cierto? Cuando tiene contraindicación el paciente de usar la vía oral o enteral. ¿Y cuál es el objetivo? Prevenir o tratar la desnutrición de forma individualizada. Y siempre que hablamos de terapia nutricional, pues se vuelve muy importante hablar de los equipos de apoyo nutricional o de los grupos de soporte metabólico y nutricional, ¿cierto? Y recordemos que estos son equipos multidisciplinarios que incluyen médico, nutricionista dietista, enfermera, químico farmacéutico y que otros profesionales que son relevantes y que cada vez buscamos más que hagan parte de estos grupos, fisioterapeuta y fonoaudiólogo o logopeda, como se conoce en algunos países. ¿Cuál es el objetivo principal? Apoyar al personal hospitalario en la provisión de la terapia nutricional, especialmente cuando estamos hablando de nutrición enteral o nutrición parenteral. ¿Para qué? Para asegurar que esas necesidades nutricionales de los pacientes estén siendo satisfechas, especialmente en aquellos pacientes donde tienen problemas nutricionales complicados, ¿cierto? Y por eso sabemos que los grupos de soporte nutricional pues son un equipo o un grupo de interconsulta, ¿cierto? Ciertos pacientes son los que son remitidos a este grupo, pero definitivamente el trabajo en equipo es lo que nos permite que se pueda llevar con éxito esta terapia.
Y entonces cuando hablamos de los tipos de terapia nutricional, pues sabemos que vamos como en una escalera, ¿cierto? Arrancamos por una alimentación convencional, donde de manera inicial lo que podemos hacer nosotros son ajustes en la alimentación convencional y hacer seguimiento para ver si logramos llegar a metas con el paciente, pero que en aquellos pacientes donde yo no logro llegar a metas a través de la alimentación, mi primera alternativa sería el uso de suplementos nutricionales orales, ¿cierto? Recordando que no todos son iguales, que va a depender de diferentes situaciones, cuáles estarían indicados en cada paciente. Que si de alguna manera no lo logro a través de esta suplementación nutricional oral, claramente tendré que pensar en nutrición enteral especializada, también dependiendo de la particularidad o de la situación del paciente, voy a definir si es algo transitorio a través de una sonda nasogástrica, por ejemplo, o si ya tengo que pensar en esta nutrición enteral por sonda como una medida más definitiva, como por ejemplo el uso de una gastrostomía. Y que en caso de que no tenga opción de usar nutrición enteral, que esté contraindicada, que a lo mejor eso lo vamos a tener que ahondar un poco más en la siguiente sesión, pues voy a tener que hablar de nutrición parenteral, sea como nutrición parenteral total o nutrición parenteral complementaria. Este de alguna manera es un algoritmo sugerido o recomendado por Aspen, donde nos menciona un poco cómo es ese camino que de alguna manera nosotros podemos seguir en estos pacientes para identificar ese riesgo de malnutrición. Entonces, de alguna manera hablamos de un cuidado agudo cuando es en las primeras 24 horas, de un cuidado a largo plazo cuando se lleva a cabo en admisión o dentro de los 14 días post-admisión, o de cuidado en el hogar cuando es a través de una visita inicial por personal de enfermería, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo un paciente es considerado en riesgo? Entonces, los adultos son considerados en riesgo nutricional si está presente actual o potencial para desarrollar malnutrición, es decir, pérdida involuntaria de peso de más del 10% del peso usual dentro de 6 meses o más del 5% del peso usual en un mes o un 20% por arriba o por debajo del peso corporal ideal, que esté o que haya la presencia de una enfermedad crónica o que tenga requerimientos metabólicos incrementados. Dietas modificadas o dietas programadas, aquellos pacientes que reciben como tal ya nutrición enteral o parenteral, que han tenido cirugías recientes, que tienen enfermedad, que han padecido un trauma, también se deben considerar por el aumento en los requerimientos nutricionales, o una ingesta inadecuada, ¿cierto? Incluyendo no recibir alimentos o que no estén recibiendo los productos nutricionales prescritos, capacidad deteriorada para ingerir o absorber los alimentos adecuadamente por más de 7 días. Si mi paciente no tiene riesgo, pues yo tengo que reevaluar, ¿cierto? Y lo tengo que hacer por, digamos que, de manera periódica o cuando la situación clínica del paciente se modifique, ¿cierto? Si está estable, vuelvo y reevalúo. Y si mi paciente está en riesgo, entonces debo hacer una revisión de la historia nutricional, evaluar datos antropométricos, índices bioquímicos y una revisión del estado clínico completo. Y puedo tener entonces mi paciente en riesgo, entonces debo desarrollar un plan nutricional basado de alguna manera que sea de una forma interdisciplinaria, que tenga los objetivos de cuidado, incluyendo las metas de la terapia, tanto inmediatas como a largo plazo, las necesidades educativas que se requieran, el plan de alta, el entrenamiento, por ejemplo, para pacientes que van a salir con una gastrostomía, es muy importante ese entrenamiento al cuidador y toda esa parte o ese plan de alta hospitalaria. Diseño de la prescripción nutricional y vía de apoyo, ya sea enteral o parenteral. Reevaluación basada en el estado o en los cambios en el estado clínico del paciente, en la ruta o la vía de apoyo nutricional y en los protocolos de la organización. Estoy por empezar la parte de fórmulas enterales, donde vamos a revisar de manera general cuáles son las principales formas en las que podemos dividir estas fórmulas enterales. Yo creería que estoy como a unos 10 minutos de finalizar. No sé si ustedes consideran que podemos finalizar hoy esta parte, sobre todo para que la próxima sesión no nos quede tan cargada, porque en la próxima vamos a ver vías de acceso y bases de inmunonutrición, o si a lo mejor prefieren parar. Bueno, por aquí vi algunos, los primeros que contestaron, dicen continuemos, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito de esa clasificación de las fórmulas enterales, ¿cierto?
Entonces, vemos acá, primero, ¿cierto?, ¿qué son las fórmulas enterales? Entonces, vamos a hablar de productos constituidos por una mezcla definida de macro y micronutrientes que se van a administrar por la vía digestiva, ¿cierto? Ya sea por vía oral o por vía enteral, que van a contener proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. ¿Y cuáles son algunas de esas características muy importantes que deben tener estas fórmulas? Primero, que tengan una composición estable y conocida, ¿cierto? Que va a ser la misma hoy, mañana y pasado mañana. Que sea una mezcla homogénea y de viscosidad controlada. Igual que yo sé que hoy su viscosidad es esta, mañana, y que no voy a tener a lo mejor dificultades cuando requiero pasarla en tiempos prolongados. Que son nutricionalmente completas, equilibradas y o adaptadas, ¿cierto? Porque el hecho de que sea completa no quiere decir que no esté adaptados esos en porcentajes para una situación particular. Y claramente que tienen un control microbiológico muy importante. El criterio de la selección en estas fórmulas enterales se basa en encontrar aquella fórmula cuya composición química cubra los requerimientos nutricionales del individuo adecuándose a su situación clínica, ¿cierto? O sea, es la fórmula la que se debe adaptar a la situación clínica del paciente y no al contrario, ¿cierto? A veces estamos o a veces en los hospitales nos vemos un poco atrapados, no tanto a la medicina basada en la evidencia, sino, como se diría jocosamente, a la medicina basada en la existencia, ¿cierto? Entonces se vuelve como que tengo solo esa opción y me toca usarla. Entonces lo ideal es poder que cumpla todas esas características para que se adapte a la situación clínica del paciente. Y frente a eso sabemos que hay diferentes formas de clasificar. En cuanto a esto, también ustedes tienen dos artículos que yo les sugerí. Uno está en español, que es muy fácil de leer, que es el de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Y el otro es el de ESPEN, que digamos que ese es un poco más general, pero que también puede ayudarnos a ampliar un poco los conceptos. Entonces, las formas de clasificar: la densidad calórica, la osmolaridad, el contenido proteico, el aporte completo o no de nutrientes y el grado de complejidad de sus constituyentes. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Cuando hablo yo o cómo los divido de alguna manera, las clasifico según la densidad calórica o densidad energética. Recordemos que esa densidad calórica es un parámetro que me va a expresar el número de calorías suministradas por mililitro de preparado, ¿cierto? Entonces, 1 kilocaloría por cada mililitro o 1.5 kilocalorías por cada mililitro. Frente a eso, de manera general, podríamos decir que las fórmulas normocalóricas son aquellas que están entre 0.92 a 1.2 kilocalorías por mililitro. Sin embargo, si aquí hay personas conectadas de Colombia, en Colombia nosotros hablamos de fórmulas normocalóricas hasta 1.499. O sea, eso tiene que ser por encima de 1.5 para que consideremos que la fórmula es hipercalórica. Pero en otros países hablamos de este rango. ¿Hipercalóricas cuándo? Cuando están por encima de 1.2 o de 1.5, que esa aclaración la hice claramente pues porque soy de Colombia y tenía que hacer la aclaración. También llamadas fórmulas energéticas o concentradas, indicadas cuando los requerimientos energéticos y proteicos son elevados o cuando el paciente no tolera volúmenes altos, ¿cierto? Que yo en menor volumen tengo que dar una mayor concentración de nutrientes. Por ejemplo, en esta etiqueta que yo les puse por acá, esta es una fórmula que tiene 1.3 kilocalorías por mililitro. Es decir, que la consideraríamos como hipercalórica en otros países diferentes a Colombia. En Colombia todavía no podríamos decir que es hipercalórica. En cuanto a la osmolaridad, entonces recordemos que en una fórmula enteral la osmolaridad es la concentración o esa presión osmótica que ejercen todas las moléculas o las partículas de ese soluto, de ese líquido, y se entiende que las fórmulas enterales, cuando tengan mayor osmolaridad, es porque sus constituyentes se encuentran en la forma más simple, ¿cierto? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, proteínas o macronutrientes en su forma intacta, entonces tengo cierta cantidad de partículas en la solución, pero en la medida que yo hidrolizo, por ejemplo, esa proteína o que esos triglicéridos vienen en triglicéridos de cadena media, esos pues va a generar más partículas y va a hacer que mi fórmula tenga mayor osmolaridad. De manera general, nosotros podríamos decir que las fórmulas se consideran isotónicas si están más o menos entre 200 a 350 miliosmoles por kilo, que eso sería osmolaridad.
moderadamente hipertónicas, de 350 a 500 miliosmoles por kilo, que también es osmolaridad, e hipertónicas si tienen más de 550 miliosmoles. Para el ejemplo, entonces en esta etiqueta tenemos una fórmula que diríamos que es isotónica, ¿cierto? Está en 298 miliosmoles por litro. El contenido proteico también es importante recordar que de manera general nosotros hablamos de fórmulas normoproteicas cuando tienen entre el 12 y el 20% del valor calórico a partir de las proteínas. Importante también para algunos países, cuando supera el 18 ya podríamos decir que es hiperproteica, pero por ejemplo para Colombia es a partir del 20 y para diferentes países en los que he escuchado es a partir del 20. Y fórmulas hiperproteicas serían pues aquellas cuyo contenido de proteína es superior al 20% del valor calórico total. En este caso, en el caso de esta etiqueta, nos está hablando de un aporte del 32.7, entonces claramente para cualquier país sería una fórmula hiperproteica. Otro aspecto importante a considerar en cuanto a la clasificación de las fórmulas y es a que su aporte sea completo o incompleto de nutrientes, ¿cierto? ¿Cuándo digo yo que es una fórmula completa? Cuando está constituida por una mezcla de macro y micronutrientes que de alguna manera sustituyen o pueden llegar a sustituir una alimentación convencional del paciente. Claramente sabemos que las fórmulas se utilizan cuando yo no logro llegar a las metas, ¿cierto? Pero que si el paciente tuviese contraindicado el consumo de alimentación convencional, perfectamente con estas fórmulas yo podría aportar en las proporciones necesarias esos nutrientes que el paciente necesita. Es así como vemos, por ejemplo, en esta fórmula, tiene el 16 de proteína, el 59 de carbohidratos, 25 de grasas. Diríamos que está como en unos porcentajes similares a lo que podría ser una alimentación convencional. Y está por el otro lado cuando son incompletas, ¿cierto? Cuando yo estoy dando solamente un nutriente. Por ejemplo, si yo doy solo proteína, entonces estoy hablando de módulos de proteína o módulos de carbohidratos, si doy solo hidratos de carbono o módulos de lípidos, ¿cierto? Pueden combinarse entre sí o pueden agregarse a otras fórmulas para enriquecer en ciertos nutrientes, ¿cierto? De alguna manera yo podría utilizar un módulo proteico para enriquecer otro tipo de fórmula completa, ¿cierto? Y van a estar indicadas en individuos que tengan necesidades nutricionales que de alguna manera no se ajustan a la nutrición estándar. Va a haber ciertas patologías donde a lo mejor yo necesito incrementar de manera importante el aporte de carbohidratos, la formulación no me lo permite, entonces yo lo tengo que dar como módulos adicionales. Para el ejemplo, acá en las etiquetas tenemos módulo de proteína, módulo de carbohidratos. En cuanto al modo de la administración, ya sabemos que este tipo de formulaciones están diseñadas para ser administradas por vía oral o a través de una sonda. Y digamos que el aspecto que nos faltan dos aspectos. Uno de los que nos falta, la complejidad de los constituyentes, y frente a esto tenemos tres grandes grupos, ¿cierto? Por un lado, hablamos de las fórmulas poliméricas. ¿Cuándo es una fórmula polimérica? Cuando las proteínas se encuentran intactas como macromoléculas o péptidos grandes. A veces nosotros tendemos a pensar que polimérica es porque todo viene intacto, oligomérica todo viene parcialmente hidrolizado y elemental todo viene en su forma más sencilla, ¿cierto? Pero de alguna manera el nutriente que me determina si es poli, oligo o es monomérica son principalmente las proteínas. Características que tienen estas fórmulas generalmente son de agradable sabor, son de baja osmolaridad y en general se recomiendan en pacientes que tienen buena capacidad absortiva y digestiva. Estas son algunas de las formas en las que ustedes podrían encontrar esos macronutrientes en estas formulaciones, ¿cierto? Como caseinatos, como proteína de suero, como aislados de proteína de soya. Esa sería como la forma en la que vendría la proteína. Vemos que los carbohidratos pueden ser como sólidos de jarabe de maíz, como maltodextrinas, pero incluso también como azúcares, como la sacarosa, y las grasas puede ser como aceite de canola, o en general aquí nos está mencionando solo fuentes de triglicéridos de cadena larga. Y de alguna manera pues tienen una distribución, discúlpenme, acá no quería destacar la distribución, sino la fuente, que fueran como en su, digamos que su forma intacta. Cuando hablamos de fórmulas oligoméricas o semielementales, mencionamos que los nutrientes se encuentran en forma predigerida, por decirlo de alguna manera, o que las proteínas se encuentran hidrolizadas.
También podríamos hablar que parte de la proteína esté como proteína completa y otra parte esté como hidrolizada o como aminoácidos libres. Como les digo, el tema de carbohidratos y grasas puede ser variable. Miren que acá incluso hablamos de las grasas pueden ir como triglicéridos de cadena media, pero también tenemos cadena larga. Los carbohidratos pueden ir como almidones o como maltodextrinas o incluso también puede tener azúcar, ¿cierto? Y para el ejemplo les quería mostrar acá que tiene parte de proteína completa y el resto como aminoácidos libres. Y tendríamos también las fórmulas monoméricas, donde estarían constituidas por aminoácidos libres. Los hidratos de carbono podrían ir de manera mono o como oligomérica, y la mayoría de estas, las grasas, las aportan como triglicéridos de cadena media y ácidos grasos esenciales. Tienen como característica, o sea, recordemos que entre más hidrolizada sea la fórmula o más elemental, más difícil va a ser como enmascarar los sabores de los aminoácidos libres, de los triglicéridos de cadena media. Entonces, generalmente no tienen un buen sabor, no son muy palatables, y por estar divididos, o sea, por ser partículas, digamos que muchas partículas, pero más pequeñas, pues su osmolaridad va a ser mayor, ¿cierto? Entonces vemos por acá, esta fórmula, por ejemplo, tiene aminoácidos cristalinos, lo cual le da esa característica de monomérica, y vemos que la osmolaridad pues es ligeramente superior a una fórmula polimérica. Tenemos por otro lado, que ya sería la última categoría para que lo revisáramos, las fórmulas enterales especializadas según patología, ¿cierto? Que estas de alguna manera tienen ciertas características que nos permiten tomar una decisión en determinado momento dependiendo de cada paciente, ¿cierto? Frente a esto, por ejemplo, tenemos las fórmulas especializadas para pacientes renales o fórmulas específicas renales. El contenido de proteínas en estas fórmulas es variable. Recordemos que en el paciente renal podemos tener tanto el paciente que restringo proteína como el paciente que tengo que dar más proteína. Entonces eso va a hacer que difiera un poco si es hiperproteica o por el contrario que tenga bajo aporte de proteína. La densidad calórica sí generalmente va a ser elevada, ¿cierto? Porque en estos pacientes sabemos que son pacientes con un catabolismo importante, que necesitamos cubrir calorías, entonces generalmente son hipercalóricas. Las osmolaridades generalmente tienden a ser un poco elevadas y se restringe ciertos electrolitos, ¿cierto? Se restringe, por ejemplo, potasio, el fósforo, el sodio. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver la osmolaridad es más elevada, se restringe, por ejemplo, sodio, las calorías, esta nos aporta, por ejemplo, 2 kilocalorías por ml, es hipercalórica, nos aporta 20 gramos de proteína por porción, que también sería una cantidad importante, y nos restringe potasio y fósforo. Estarían las fórmulas para o dirigidas a pacientes diabéticos, ¿cierto? Sabemos que el enfoque del paciente diabético no, de alguna manera no es como que tenga que existir una fórmula especializada o digamos que va muy de la mano con alimentación saludable, con disminución del consumo de carbohidratos. Entonces estas fórmulas dirigidas a intolerancia a la glucosa o para control del aporte de azúcar contienen bajo porcentaje de carbohidratos, generalmente tienen un mayor aporte de lípidos, pero algo muy importante, las formulaciones para pacientes diabéticos o sea, ahora ya no es suficiente como que no tengan azúcar añadido, sino que además tienen una mezcla de carbohidratos que favorecen la respuesta glucémica, que son carbohidratos de lenta absorción, que mejoran esa o que disminuyen la variabilidad glucémica en el paciente y que de alguna manera van a permitir un mejor control de la enfermedad. Entonces, para el ejemplo, vemos acá, en cuanto a carbohidratos, no solamente es maltodextrina, sino también isomaltulosas, fibra, generalmente tienen adición de fibra, y vemos que tiene un poquito más de grasa comparada con otras formulaciones. Están las fórmulas específicas para pacientes con enfermedades hepáticas, donde recordemos que aquí la principal característica que tienen estas fórmulas es la modificación en los aminoácidos, ¿cierto? Recordemos que en estos pacientes es muy importante incrementar el aporte de aminoácidos de cadena ramificada y limitar el de aminoácidos aromáticos. Entonces, en esta medida, esa es la principal característica que deben tener. Generalmente estos pacientes, por su riesgo de desnutrición, por la capacidad gástrica disminuida, tienden o se busca que sean de una densidad energética superior a 1, que en lo posible sean hipercalóricas.
Y en cuanto al aporte de grasas, generalmente tienen adición o parte de las grasas está como triglicéridos de cadena media, justamente para favorecer la absorción de grasa en estos pacientes, principalmente cuando ya hay presencia de esteatorrea. Vemos acá el aporte, la densidad calórica y lo más importante, pues la modificación en los aminoácidos. Y están también las fórmulas para estrés metabólico, ¿cierto? O que nosotros la conocemos como fórmulas inmunomoduladoras. Y estas fórmulas son formulaciones que vienen adicionadas con inmunonutrientes que generalmente son glutamina, arginina, omega 3, nucleótidos que generalmente tienen una osmolaridad que va a ser mayor, ¿cierto? Puede variar entre 350 a 700, pero es importante recordar que como se tienen que adicionar estos aminoácidos y estas sustancias, claramente la osmolaridad se va a incrementar. Generalmente son nutricionalmente completas, son libres de lactosa, pueden venir fortificadas con minerales traza, con nucleótidos, con antioxidantes y justamente van a estar indicadas en ese paciente con alto estrés metabólico y con una disfunción inmunológica donde queramos hacer un abordaje con inmunonutrición. Recordemos que, por ejemplo, el paciente quirúrgico mayor es uno de esos pacientes que se beneficia mucho de esta terapia inmunomoduladora o de esta inmunonutrición perioperatoria. Claramente, cuando yo voy a seleccionar mi fórmula, yo debo tener por un lado que cubra los requerimientos de mi paciente, ¿cierto? Pero por el otro debo tener muy claro que se adecue a la situación clínica de ese paciente. Entonces tengo que hacerme ciertas preguntas. ¿Cómo está la capacidad absortiva del paciente, ¿cierto? Si tiene alguna patología específica o alguna disfunción de órganos, si requiere alguna restricción de líquidos para tener que manejar una que menos volumen aporte más nutrientes, o si tiene un aumento incrementado en los requerimientos nutricionales. Claramente las formulaciones estándar son las que de alguna manera se adaptan a la mayoría de pacientes, ¿cierto? Generalmente son completas, se pueden utilizar en pacientes sin patologías, pueden ser un complemento cuando la alimentación oral es insuficiente, se usa mucho en pacientes desnutridos o que tengan incremento de sus necesidades calóricas, pero digamos que sin unas situaciones o sin aspectos particulares que ustedes van a ver más adelante en el diplomado. Las hipercalóricas, cuando yo necesito de alguna manera dar más calorías en menos volumen, en pacientes de anorexia, de saciedad temprana, cuando hay intolerancia a volúmenes elevados, cuando tengo restricción en el aporte de líquidos, y en otros pacientes que claramente tienen unas necesidades energéticas muy elevadas, como en los pacientes quemados, por ejemplo. Y las hiperproteicas, vemos acá una diferentes situaciones que me generan un aumento en el aporte proteico, ¿cierto? Pacientes críticos, estrés metabólico, pacientes de cirugía mayor, pacientes oncológicos, pacientes con SIDA, pacientes que tienen pérdidas aumentadas, ¿cierto? Como los pacientes quemados, pacientes que tengan fístulas, drenajes, enteritis, úlceras, ese también es un aspecto bien importante a considerar. Entonces, claramente, en la actualidad yo tengo una gran diversidad de productos, ¿cierto? Que han sido desarrollados justamente para atender a esa situación particular de los pacientes. Y es muy importante que nosotros como nutricionistas, como esas personas que conocemos de por qué se deben hacer una modificación de estos nutrientes, seamos capaces de, en cualquiera de esas alternativas y escenarios que yo les mostré, de poder justificar por qué en determinada situación yo requiero cierta fórmula o por qué en otra situación requiero otra fórmula y no pensar que lo importante es dar algo y que si le doy algo ya le estoy sumando. Claro, dar algo es mejor que no dar nada, ¿cierto? Pero dar una terapia nutricional adecuada, oportuna, individualizada, claramente va a favorecer los resultados del paciente y sobre todo que estemos completamente convencidos que es una terapia costo efectiva para los pacientes. Muchísimas gracias, creo que me emocioné, me pasé más del tiempo, ya estamos cerca de las 9:30. No sé si hayan muchas preguntas. Pero bueno, voy a intentar contestar a lo mejor las que están acá en el box de preguntas y respuestas. Sí, es cierto, de caquexia hospitalaria y desde desnutrición hablamos hace muchísimo tiempo. Bueno, acá me preguntan cuál es la base para marcar la diferencia en Colombia con otros países en relación a límites para hablar de hiperproteica
o en cuanto a hiperosmótica, sobre todo acá para hiperproteica, digamos que está un poco relacionado con aspectos regulatorios como tal del país. No te podría decir específicamente que sea de una literatura científica o algo, sino más de documentación regulatoria que nos menciona que acá cuando hablamos en la sala especializada de alimentos y bebidas nos menciona que cuando hablamos de fórmulas nutricionales hiperproteicas nos referimos a aquellas que tengan más del 20% del aporte calórico a partir de las proteínas. Recordemos que acá en Colombia las fórmulas nutricionales están dentro de la categoría de alimentos con propósitos médicos especiales, entonces tienen como una reglamentación específica para ese fin. Bueno, por acá, de todas maneras, yo sé que hoy por tema de la hora, a lo mejor no hay mucho tiempo para responder a las preguntas. Acá ustedes tienen mi correo electrónico. Esta es una red más que social, es una red académica donde publicamos información científica, algunos artículos, alguna información de nutrición de interés para profesionales de la salud. Entonces, alguna de esas preguntas, bueno, acá me preguntan una que vi así de rapidez, diferencia entre osmolalidad versus osmolaridad. Osmolaridad se refiere a miliosmoles por kilogramo de agua, mientras que la osmolaridad se refiere a miliosmoles, pero por litro de solución. No estamos hablando de agua, sino de la solución como tal. Va a haber una variación, generalmente la osmolaridad tiende a ser un poquito, ahora ya no estoy segura, tiende a ser un poquito menor que la osmolalidad, pero básicamente esa es la diferencia. Y bueno, las preguntas de pronto puntuales, si quieren me las pueden ir haciendo al correo, de tal manera que para la próxima sesión yo ya tenga como una selección de las principales preguntas y lo podamos revisar finalizando la sesión. Para la próxima sesión, como les mencionaba, vamos a revisar vías de acceso y las bases de la inmunonutrición. ¿Listo? Entonces, yo creo que hoy en aras del tiempo, del tiempo que ustedes llevan conectados, les pido el favor, mejor me pueden remitir las preguntas o no se preocupen, las guardan para la próxima sesión y en la próxima sesión las hacemos todas. Recomendación general que todas las preguntas las hagamos por el box de preguntas y respuestas para nosotros sea mucho más fácil visualizarlas en el momento de hacer esa retroalimentación. ¿Listo? Veo acá varias preguntas que lo que voy a hacer es como tomar los apuntes y agruparlas para que las resolvamos todas en la próxima sesión. ¿Les parece? Muchísimas gracias, Tatiana. Le agradecemos muchísimo su presentación. Sabemos que hay muchas preguntas. No se preocupen, todas las preguntas quedan grabadas. Nosotros las consolidamos y se las hacemos llegar a la licenciada para poderles dar respuesta a todos, ¿verdad? Como bien decía ella, ahí está su correo electrónico que ustedes lo pueden anotar, tmoreno@victus.com. Pueden enviárnoslas por WhatsApp o por correo electrónico y nosotros les buscaremos la manera de darle respuestas a todas sus preguntas, ¿verdad? Entonces, no sé, Tatiana, si hay algo más que agregar. No, Patricia, realmente es eso. Hoy es un poquito más como por temas de que se nos corrió un poquito el horario, pero sí, la idea es que yo pueda condensar todas las preguntas y en la siguiente sesión, en la parte final, vamos a hacer como una sesión de preguntas y respuestas para que todos los aspectos relacionados con el módulo 1 queden abordados. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta aquí que nos la hicieron bastante por correo y algunos por chat, es en cuanto a la lectura del material que se envió. Yo les explicaba que era parte del material, se iba a citar en la presentación, no es que lo tengan que leer todo, si pueden leerlo todo, léanlo, ¿verdad? Inviertan todo lo que sea necesario para poderlo hacer. Pero, ¿cuáles serían los principales estudios que deberían de leer? Bueno, ustedes vieron en la presentación, por ejemplo, yo les hice referencia a la revisión sistemática que hizo la doctora Correia. De hecho, hubo gran parte de lo que yo mencioné, que es de esa revisión, o sea que ya es como que ustedes puedan
como chequearlo, eso es uno de los que está en inglés, es como para que puedan revisar ustedes la información. La Declaración de Cartagena realmente es más porque es un documento de referencia actual para que ustedes lo puedan ver también. Y el de conceptos de el 2018, que es de la Sociedad Española de Diabetes, de endocrinología y nutrición, perdón, que está en español. Ese es un resumen muy práctico de diferentes conceptos de nutrición clínica. Ahí les explica súper resumido cuándo es una fórmula polimérica, cuándo es oligomérica, o sea que ese está súper, o sea, ese sí lo tienen que leer o lo tienen que leer. Y como les digo, algunos otros, el que les hice referencia al 2 de ESPE, son más como material actualizado de apoyo para que ustedes puedan complementar la información. Perfecto, muchísimas gracias. No se preocupen, les vamos a dar respuesta a todas sus preguntas. Estas quedan guardadas acá. Me preguntan por acá que dónde está ese material del que estamos hablando. Todo el material fue enviado a sus correos electrónicos y lo compartiremos nuevamente en el WhatsApp del grupo para que lo puedan tener ahí más disponible. Siempre les sugerimos que lo descarguen porque entre tanto correo electrónico que recibimos, pues se nos pierde, ¿verdad? Puede ser que en algunos casos esté llegando al buzón de correo no deseado. Revísenlo también, habilítenlos para poder recibir información de nuestro correo, ¿verdad? Patricia, bueno, acá hay una pregunta que me parece importante. Preguntan si la evaluación, o sea, si va a ser una evaluación como por tema. Entonces yo quería preguntarte un poquito como para que quedara claro si como tal va a ser una evaluación por el módulo 1, o sea, por cada módulo va a haber una evaluación o por cada 2 módulos. Es que creo que ahí a lo mejor hay algo de confusión. Es un examen por módulo, es decir, por cada 2 revisiones, ¿sí? El examen se va a hacer vía electrónica a través de un formulario como el que ustedes llenaron de inscripción. Ese lo vamos a dejar habilitado 48 horas para que ustedes tengan tiempo de poderlo resolver y luego pues se cerrará de manera automática. Y será una vez cada 2 clases, ¿sí? Y lo vamos a compartir también a través del WhatsApp. Como les decía al inicio, toda la comunicación a partir de ahora será a través del chat del grupo y ya no por correo electrónico, ¿verdad? Porque damos por entendido que la gente que se unió al WhatsApp son quienes aceptaron finalmente estar dentro de este diplomado, ¿sí? Okay. Dice, la evaluación será al terminar la segunda sesión. Exactamente, la sesión de la siguiente semana será el día miércoles, siempre a las 7 de la noche, horario Guatemala, y 21 horas, horario Venezuela. Y sí se enviará miércoles el día viernes para que lo tengan habilitado todo el fin de semana y lo puedan resolver con calma, ¿verdad? El objetivo, por supuesto, del examen no es hacer perder a nadie, es hacer que ustedes aprendan, así que ustedes van a tener acceso a tener toda la presentación, el material de apoyo, sus anotaciones. El objetivo es que ustedes refuercen los puntos más importantes. Y recuérdense que necesitamos acumular una nota de 80 puntos, ¿sí? ¿Algo más, Tatiana? No se preocupen por las 270 páginas de material de lectura, no se preocupen, la intención no es que ustedes tengan que leer todo el material, realmente la intención es que ustedes puedan tener de primera mano los artículos de los cuales se obtuvo la información para la presentación y que, como les digo, algunos de esos artículos que yo les envié son como documentos de referencia, o sea, son documentos como actuales de referencia que vale la pena revisar, no necesariamente para este diplomado, a lo mejor no les vaya a preguntar nada de alguno específico, pero sí es un material que cuando tengan chance de revisarlo seguramente les va a funcionar. Hay algunos artículos que están en inglés, pero procuré incluir tal vez la mitad del material de lectura, incluir la mitad por lo menos que fuera en español. Entonces tienen como las 2 opciones. Perfecto, muchas gracias. Sí, esa era una pregunta común si tenían que leerlo todo, ¿verdad? Así que no. No se preocupen.
hagan un resumen ahí. Yo soy de la vieja escuela, ¿verdad? Así que soy de apuntar todo, ¿verdad? Así que yo les sugeriría, hagan una revisión de todos los títulos, de los autores, vean el resumen de los estudios clínicos y ya por lo menos cuando tengan alguna situación específica y necesiten consultarlos, van a saber que ahí ustedes tienen la información disponible, ¿verdad? No se preocupen que en el examen no va a ser que citen a los autores o alguna cosa así, ¿verdad? Eso en es... la página 180, no se preocupen, no va a ser nada de ese estilo. Les vuelvo a decir, el objetivo es reforzar el aprendizaje, ¿sí? Nada más, ¿no? Tranquilos, no se estresen por ese tema. Y si pues aprovechando se sacan su curso de inglés ahí, pues bueno, ya ven, aquí es 2 por 1. Bueno, les agradecemos a todos su permanencia. Tuvimos un muy bonito grupo conectado, cerca de 600 personas, ¿verdad? Así que nos alegra mucho. Sabemos las dificultades de conexión, sobre todo para pues nuestros hermanos venezolanos, pero no se preocupen, encontraremos una manera de estar permanentemente comunicados y de que ustedes tengan toda la información. Así que pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Tatiana, muchísimas gracias a Victus Medical por todo el apoyo. No lo dijimos al inicio, pero muchísimas gracias a la doctora Aurora Bustamante que nos apoyó grandemente para que este diplomado se consolidara y lo pudiéramos obtener y pudiéramos hacer que saliera este mismo año. Así que muchísimas gracias a usted por todo el apoyo que nos ha brindado en esta noche, ¿verdad? Puntos importantes ya para terminar. Por favor, no es necesario que pongan en el chat sus datos. No vemos la asistencia a través del chat. Zoom genera un listado de asistencia automáticamente. Lo que sí es importante es que pongan sus nombres y se identifiquen correctamente, porque si solo entran con el nombre del teléfono, como iPhone, como Samsung, se nos hace difícil entonces saber que ustedes estuvieron presentes, ¿verdad? Eso es importante. Y recuérdense que la próxima semana nos vamos a reunir el miércoles 16, ¿sí? Por la celebración de fiestas patrias, pues los feriados son variables en todos los países, pero la próxima semana es el miércoles 16. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos realmente su participación. Gracias, Tatiana, nuevamente, y gracias a Victus Medical y especialmente a Educación Continua de Servicios Quirúrgicos, quien ha sido el patrocinador de este evento. Feliz noche y mucho gusto de saludarles. Hasta luego, que estén muy bien. Adiós.